Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el protagonista. Claro que sí. ¿De qué manera participás de ADN Buena Salud? Con tus preguntas, que las podés dejar en el número que aparece en pantalla. En ese WhatsApp nos mandás las preguntas y vamos a tratar de dar respuestas. Entran en un sistema que va seleccionando aleatoriamente tus preguntas y nuestro equipo va a tratar de responderlas. En el programa de hoy tenemos la visita de un especialista para hablar de un tema que va mucho más allá de lo estético. Y te estoy hablando de las varices, que no solo es una cuestión de mujeres, también afecta a hombres y más del 30% de los adultos las padecen. ¿Cuáles son los riesgos de no tratarla? ¿Cómo identificarlas? ¿Por qué surgen? Todo eso lo vamos a descubrir en el programa de hoy. ¿Y tus preguntas quién las responde? Nuestro equipo, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental. ¿Por qué? Primero porque hay mucha prevalencia de problemas en los huesos, osteopenia, osteoporosis. Vamos a hacer el test. Me gusta eso. ¿Te gusta, no? Cada vez la gente nos escribe, quiero más test, quiero testearme en mi casa con sus preguntas y ver. ¿Sabes por qué me gusta eso? Porque cuando hablamos de osteopenia, osteoporosis, lo que estamos hablando es del riesgo a fracturas. Porque muchas veces se manifiesta con la fractura. Totalmente. Porque es asintomática, porque es silenciosa y porque tenemos algunos parámetros que nos pueden ayudar para corregirlo y para hacer prevención, que es el foco del programa. Así es, exactamente. Vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hablar sobre suplementos que funcionan realmente y vamos a interactuar para que vos puedas saber si tenés que ir al médico, obviamente siempre consultar, pero si tenés que ir más urgente que otro y si tenés riesgo de fracturas, que obviamente eso te incapacita. Muchas gracias, doctor Gabriel Lapman. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri. ¿Con qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Ya tuvimos Delphi Chef, Delphi Investiga, Delphi Experimenta. ¿Qué más? Hoy te traigo un título que me parece que del otro lado les va a gustar, que se llama El mundo de las milanesas. El mundo de las milanesas. Vamos a hablar de este alimento que es el favorito de la mayoría de los argentinos, que culturalmente está súper instalado. Y está la típica pregunta es, dentro de un plan de alimentación, ¿milanesa sí o milanesa no? ¿Frita o al horno? Frita o al horno, ¿qué relleno? ¿De soja o de carne? Bueno, vamos a evaluar los diferentes tipos de milanesa, cómo armar platos saludables con milanesa para poder incluirlo obviamente en nuestra alimentación diaria. Me gusta. Está bueno. ¿Y hay milanesa de verdad? Y vamos a degustar altas milanesas. Bueno, marca registrada, Marcelo Rabinovich, nuestro psicólogo, nuestro genio que nos hace pensar y a veces, bueno. Marca. Yo les cuento algo que fue como pensamiento lateral. Llego con el auto, voy a estacionar y ¿vos qué haces? Tratá de estacionar el auto está al lado y tratá que está más o menos en la misma forma, ¿no? O sea, bueno, perdí 5 minutos, viene el de seguridad y dice, no, flaco, está mal estacionado, pero yo tomo en cuenta que está al lado. ¿Quién estacionó mal? ¿Quién estacionó? ¡Uy! Ahora acá se están sacando los trapitos al sol. ¿Qué pasa acá? Y tuve que ir a... Lapman estacionó mal. Puede ser, Pero puede ser. Es una... O sea, no entiende... Me extraña. No, ¿sabés lo que pasó? No, pará. Entré, vi el horario y está el conito y entré yo. Tuve que mover el conito, no está el de seguridad. Así que sí, estacioné mal. No, pero el pensamiento era yo y el problema eras vos. Pero hoy tengo un pensamiento lateral increíble, realmente es muy bueno. Es más, se ha hecho esto en Harvard y muy poca gente Antes del lo sacó. pensamiento, dame tu tema. Un tema es interesante, hay gente que no te pega, no te grita, pero te lastima emocionalmente. Vamos a hablar de la violencia invisible que algunas personas cometen con otras, que realmente te afectan concretamente la autoestima y lo que te hacen sentir es que no vales nada. Hoy vamos a hablar de esto y es más, hay un test como para que uno se dé cuenta si estás con alguien que realmente te manipula emocionalmente. ¿Te gustó? Me interesa ¿Psicópatas? No siempre es un psicópata, pero son personas que lo que les gusta es controlarte, manipularte, que vos dependas de ellos y te van erosionando de a poco. Y es muy difícil darte cuenta, pues son muy sutiles estas cosas que uno las deja pasar y como las dejas pasar, avanzan hasta que uno le pone el límite. Pero la pregunta es, ¿estás o no en este tipo de vínculo? Bueno, hoy vamos a ver si o no después de las milanesas de Delphi. Quédate prendido. Andá dejando tu pregunta en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Quiero pensar. Quiero ejercitar las neuronas. A ver el ejercicio. Bueno, pero para eso yo necesito algo que tienen que poner de placa, que es muy interesante. Vamos a ver Hay si... una imagen. A ver si está la imagen. Con el ejercicio de pensamiento lateral. Ahí está. Ahí está. Escuchen esto, El hombre pesa 100 kilos más que la maleta, ¿está bien? Que la valija. Acá la gran pregunta es cuánto pesa la valija. O sea, cuando se pesan juntos en la balanza, son 110 kilos.
¿Está bien? El hombre pesa 100 kilos más que la valija. La gran pregunta es cuánto... Es fácil. Está subestimando a la gente. Espera. Tenemos del otro lado gente muy inteligente. Perdón. Muy inteligente. Pero espera, vamos a preguntarle a mis compañeros. Pero vos tenés que entender que del otro lado, quien nos mira es muy inteligente. Y está pensando, ya lo resolvió. ¿Estás seguro? Sí, lo resolvió. ¿Lo digo nuevo? A ver, ¿cómo es? La persona con la valija en la balanza pesa 110 kilos. Sí. ¿Está bien? El hombre pesa 100 kilos más que la valija. Ahí está, ¿ven? El hombre pesa 100 kilos más que la valija. La pregunta es cuánto pesa la valija. Quiero saber cuánto pesa la valija. Bueno, vamos a resolverlo acá. No lo voy a decir porque... ¿Por qué no? Y porque seguro que es una trampa para lo que estoy pensando. ¿Por qué trampa? ¿Por qué dudas de mí? Porque la lógica es que te voy a decir que pesa 10. Ajá, Que ok. 10 kilos pesa la valija. Y No, pero ahí no 110. pesa. Este está diciendo que el hombre pesa 100 kilos más que la valija. Si la valija pesa 10 kilos y el hombre pesa 100, están pesando 90 kilos más. Cero. No. Ay, no sé. A ver, Gaby. No, a ver, si es 100 kilos más que la valija, 10 kilos más que la valija. No, 100 100 kilos. kilos más que la valija. No. Concretamente, arriba, digamos, de la balanza dice 110. ¿Está Sí. bien? La persona pesa 100 kilos más que la valija. La pregunta es cuánto pesa la valija. No sé, diría 10, pero bueno, me No, parece otra muy vez lo lógico. mismo que Delphi. No, la valija pesa 5. ¿Y los otros 5? 105. Ahí está. Piensa en esto. La valija, tiene razón Milton. Muy bien, Milton. De una. No le voy a comentar más a Milton antes de empezar el programa. No. Pará, Sí, entendeme, Milton, No. La verdad, brillante. Si supiese tus pensamientos laterales antes, seguro que algunos no saldrían al aire. Pero, a ver, si están de acuerdo. ¿5 kilos pesa la valija? Sí. Bueno. No, si yo dije, ¿por qué 5 kilos? y porque si yo digo que pesa 100 kilos más que la valija, sería 105. Ok, Entonces 105 más 5, ¿cuánto da? 110. Muy bien, listo. Mirá, con lo que dijiste, vas a poder aprender a estacionar y todo. ¿Está bien? Nos vamos ya al informe Es bueno. sobre varices. Está muy bien. Las varices son venas dilatadas y tortuosas que se encuentran en las piernas y otros lugares del cuerpo. Son un problema común que puede causar dolor, incomodidad y problemas estéticos. Existen distintos tipos de varices y sus causas pueden ser por debilidad en las válvulas venosas, por el aumento de la presión venosa, por la edad, la genética o el embarazo. Para prevenir la aparición de varices, se recomienda realizar ejercicios de manera regular, evitar el sedentarismo, mantener un peso saludable y elevar las piernas. Las varices pueden ser un problema grave si no se tratan adecuadamente. Por eso, es importante buscar ayuda profesional ante la aparición de los primeros síntomas. Y para tratar este tema, estamos en el piso con el doctor Oscar Bottini, que es jefe del servicio de linfología y flebología del Hospital Alemán. Él es cirujano vascular y plástico. Muchas gracias, Oscar, por venir. Un gusto estar con ustedes. Para empezar a entender el tema, ¿cómo definimos qué son las varices? Bueno, las varices son dilataciones de los vasos venosos y pueden darse en cualquier lugar del cuerpo. Hay una interpretación de pensar solo que pueden encontrarse en el miembro inferior, pero sin embargo podemos encontrarlo en muchas estructuras del cuerpo. Por ejemplo, los pacientes con cirrosis pueden tener varices esofágicas o también las hemorroides son un componente varicoso y en general tienen que ver con una debilidad del tejido conectivo. Es decir, cuando uno tiene un tejido más laxo, que es una condición, no es una enfermedad, se agrava después con el hábito que tiene el paciente. Si la persona pasa mucho tiempo de pie, si tiene poco movimiento de sus pantorrillas y su planta de pie, que son el corazón de las venas, va a tener esta dificultad. Y estas varices, que como bien dice usted, uno las tiene visualizadas en miembros inferiores, ¿son una cuestión simplemente estética o implican algo más? Bueno, recién mostraban las aranitas ahí, en realidad son prodromos de la enfermedad. Cuando empiezan a dilatarse, los vasos se pueden dilatar desde los pequeños capilares hacia venas de mayor calibre o puede ser a la inversa. Puede pasar que haya una obstrucción de una vena más profunda que traiga trastornos. Esos trastornos en general son más severos y pueden generar este problema de varices. ¿Cuál es el problema de las varices? ¿Es una cuestión estética? No, es un problema que va más allá. Siempre le decimos a los pacientes, el problema es el riesgo de complicaciones.
porque si uno los deja evolucionar en sus estadios evolutivos, llega a tener una úlcera en la pierna, una mancha ocre muy marcada y dificultad en la pierna, aparte que se va hinchando y va produciendo eso. Hay una clasificación clínica que se usa en todo el mundo que va desde las aranitas hasta la úlcera venosa y no tenemos que dejar que esa evolución ocurra. Eso es uno de los aspectos. El otro aspecto es que cuando la sangre se enlentece tiende a coagularse. Ustedes vieron que cuando tienen fiebre le dicen que tienen los glóbulos altos. En realidad los glóbulos que ustedes tienen en el cuerpo son siempre los mismos. Lo que pasa es que hay más glóbulos circulantes que donde se extrae la sangre para ver. Y eso es porque van a cumplir un rol. En este caso los glóbulos blancos, como los militares en una guerra, salen de los cuarteles y van. Si no, se encuentran pegados a la pared del vaso. Entonces, cuando hay estacionamiento de la sangre ocurre lo contrario, se pegan tanto al vaso que salen afuera, se degrada, el hierro que tiene se degrada y con el agua corporal se oxida y toma ese color ocre en la piel. Y los glóbulos blancos al degradarse producen todo un proceso inflamatorio que van a desarrollar la úlcera en la pierna. Para evitar las complicaciones, el primer paso es identificarlas, generar la consulta. Pero quien nos está mirando del otro lado, ¿siempre son visibles? Pues hablamos recién de trastornos venosos profundos. No, los reflujos son de las venas superficiales, pueden ser palpables y se notan porque están en la grasa superficial. Pero hay venas que son las que recogen la sangre de todas ellas, que son los troncos superficiales, como las venas llamadas afenas, las famosas afenas, que son difíciles de palpar o de tocar y generalmente son el origen del reflujo. Pero no termina ahí, también puede haber un origen por arriba, es como si nosotros tuviéramos una pérdida en nuestro departamento, pero puede venir del piso de arriba. Bueno, la pelvis tiene un montón de agujeros que permite que la sangre caiga, sobre todo cuando hay obstrucciones profundas, ya sea a nivel de la vena renal o a nivel de la vena ilíaca que está en la pelvis. Cuando se apoya sobre la columna y la arteria la aprieta, puede producir algo que se llama síndrome Maitland y puede producir una obstrucción y una dificultad al paso. Eso hace que se generen varices en la pierna también. O sea, todo termina abajo por una cuestión de gravedad. Cuando vos abrís una canilla, el agua va para abajo, no va para arriba. Entonces, la sangre se tiende a producir los síntomas abajo, pero también está lo que se llama enfermedad venosa crónica pélvica, hoy muy utilizado porque genera dispareunia, problemas sexuales en las mujeres, que también se atienden desde el punto de vista de nuestra especialidad. Voy a abrir el juego también al panel para que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lappmann tenía una consulta para hacer. ¿Qué tal, doctor Oscar? El tema de los estudios diagnósticos, ¿no? Es muy común recibir en el consultorio, yo hago justamente nefrología, cardiología, y los pacientes ya vienen con esta problemática. ¿Qué estudios suele pedir usted para diagnosticar? ¿Y cuándo las varices son quirúrgicas y cuándo se hace un tratamiento más conservador? Bueno, diste en la tecla. En general, el estudio que va siempre acompañado a nuestra especialidad es el ecodoppler. El ecodoppler es un estudio que nos permite ver hacia dónde va la circulación de las venas. Pero hay que hacer una aclaración. Nosotros recientemente desarrollamos, desde nuestro centro y en el hospital, también en el Clínicas, donde también estoy, desarrollamos un consenso latinoamericano con 34 sociedades de toda Latinoamérica del consenso de Venous Mapping, de cómo se debe hacer el diseño del Venous Mapping. Van a ver muchas veces que siempre hacen un montón de fotos con el estudio de ecografía y la realidad que sirven muy poco esas fotos a los fines prácticos. Entonces, si no tenemos un buen mapa que podamos diagnosticar, sobre todo en centros de alta demanda de pacientes, no podemos hacer un buen tratamiento después. Quien lo hace, no todos lo hacen bien porque es bastante nuevo y no lo están haciendo bien. Sí, ahora la SAUM, que es la Sociedad de Ecografía, y la SAC, que es la Sociedad de Cardiología, ya incorporaron esto en su currícula, que desarrollamos en el 2023. Fue el artículo más leído en International Angiology en esa época y nosotros lo hemos presentado. Y ahora estamos haciendo para el ProMundial, que
es un orgullo para nosotros decirlo, se presenta en Argentina, nunca estuvo en Argentina un mundial, después de 20 años regresa a Latinoamérica y 23 sociedades latinoamericanas ganamos el concurso Ámsterdam para hacer el Congreso Mundial, que después de 25 años, el anterior fue en Río, después de 20 años vuelve a Latinoamérica. Como dice el tango, volver, que 20 años no es nada, así que estamos trabajando para en octubre tenerlo aquí del 6 al 11 de octubre a todas las sociedades, son 81 sociedades de todo el mundo que vienen a discutir estos temas. Eso es muy importante, doctor Oscar Bottini. Y lo otro que quería marcar es, ¿cualquiera desarrolla las varices o hay factores genéticos que predisponen o mismo la conducta? Hay una condición genética, pero no es una enfermedad. Porque una persona puede hacer gimnasia artística, por ejemplo, pianista o cirujano mismo, y tener más habilidad quirúrgica porque tiene más flexibilidad. Pero eso es una condición. Si esa persona va a ser un estibador en el puerto, obviamente va a desarrollar gangliones o va a desarrollar hernias. A mí me salen gangliones, por ejemplo, de levantar solo el maletín. Entonces, eso puede pasar, son debilidades. Ahora, puede asociarse, puede dar por donde da, puede dar con varices, puede tener hernias, ataca por distintos lugares. Obviamente si la persona lo acompaña con sedentarismo, con mucho tiempo de pie, si no hace ningún ejercicio, el uso de medias elásticas va a ser en el futuro lo que hoy es en la gimnasia. Hace 50 años lo que hacían gimnasia solamente eran los patobicas. Hoy todo el mundo entiende que la gimnasia es importante para la salud. Bueno, en el futuro todo el mundo va a entender que usar una media terapéutica es fundamental para evitar el desarrollo de la patología venosa. De hecho, los deportistas ya están usando venesa media, que bueno, no usa el pie y es preventiva, no es terapéutica, pero es algo y ya lo están haciendo. Para cerrar la nota me gustaría un mensaje final para quienes nos están viendo sobre la importancia, sobre el cuidado que hay que tener para evitar estas complicaciones asociadas a las varices. En primer lugar, entender que cualquier pequeño detalle que puedan encontrar, desde el dolor hasta picazón, molestias generales, puede estar referido a un problema venoso. Además, esas aranitas son secundariamente importantes y debemos tratarlas no por estética, sino porque puede haber una enfermedad solapada y para eso, como dijo el doctor, tenemos que tratar de conversar esto con el profesional porque podemos hacer tanto un ecodoppler y a veces necesitamos otros estudios para poder realizarlo. Pero conceptualmente debemos abocarnos a esto porque son las enfermedades crónicas las que van a tener más prevalencia en el futuro, porque con la longevidad vamos a tener cada vez más de estos temas. De hecho, tenemos una demora en los turnos muy grande. Muchas gracias, Oscar Bottini, jefe del Servicio de Linfología y Flebología del Hospital Alemán, cirujano vascular y plástico. Ahora nos vamos a meter con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La dejás al número que aparece en pantalla. Ese WhatsApp la mandás escrita o en video. Quiero leerte, a ver, en la etapa de la menopausia, ¿qué alimentos son recomendables? Una pregunta que vamos a responder junto a nuestra Nutri, Delphi Zimmerman. Bueno, qué etapa importante de la vida de las mujeres, donde empiezan a haber muchos cambios hormonales que genera principalmente, más allá de síntomas y signos que hemos mencionado muchas veces acá, una dificultad en el descenso de peso, ¿sí? Entonces, desde ese lado es importante no hacer dietas restrictivas porque eso va a enlentecer aún más el metabolismo e intentar sumar mucha más variedad de alimentos, sobre todo alimentos que generen saciedad y activen el metabolismo. Por ejemplo, alimentos ricos en proteína, que muchas veces hablamos, tanto animal como vegetal, pero sí es importante que la base esté en eso porque es lo que va a dar saciedad y ayudar a la actividad metabólica. Por otro lado, importante, alimentos ricos o suplementación de lo que es K2 de 3. ¿Por qué? Por todo lo que es la absorción del calcio. Al bajar el estrógeno en esta etapa de la menopausia, hay menos absorción de calcio en hueso. Y hay más predisposición, que hoy lo van a ver con Gaby posiblemente, de lo que es osteopenia, osteoporosis y fracturas. Entonces es muy importante el seguimiento y el control de la vitamina D en sangre y poder complementar con K2 en caso que sea necesario. Eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar junto con el doctor Gabriel Lackman en el segmento donde va a haber un test para identificar el riesgo de fracturas. Pero a nivel general, ¿cambia la alimentación en esta etapa de la vida?
¿Tenemos que elegir alimentos de bajo índice glucémico? A ver, en realidad no debería cambiar. En realidad nosotros tendríamos que empezar siendo más conscientes, previniendo llegar a esa etapa desordenados o de prolijos o con estos picos de azúcar en sangre. Entonces mi recomendación es empezar a ocuparnos previo a eso. Pero sí, porque hay gente que tiene buen metabolismo, no se cuida con las comidas y recién en esa etapa que nos empieza a fallar las hormonas y el metabolismo nos damos cuenta que tenemos que cambiar la alimentación. Y nunca es tarde para cambiar la alimentación. Sí, lo que voy a recomendar es priorizar proteínas, grasas saludables y bajar sobre todo no el consumo de hidratos, pero sí de hidratos simples. ¿Por qué? Porque generan estos picos de insulina. Por ende, si voy a usar, no sé, tipos de cereales que sean integrales o combinar siempre con alguna proteína o con fruta para sumar más fibra y variar obviamente la mayor cantidad posible de alimentos y colores en el plato. Es muy importante. Y hablando de alimentación, nos tenemos que meter en el noticiero médico. Un nuevo trabajo relaciona la dieta mediterránea con la prevención del intestino irritable. En un estudio piloto hecho por la Universidad de Cleveland, los investigadores le indicaron a 10 pacientes con síndrome de intestino irritable seguir la dieta mediterránea y a otros 10 la dieta FODMAP, baja en carbohidratos. Los resultados determinaron que la dieta mediterránea proporcionó mayor alivio a los síntomas y se llegó a la conclusión de que se justifica una mayor investigación de esta dieta como un tratamiento potencial para este síndrome. Los especialistas destacaron la importancia del equilibrio sobre la microbiota con el agregado de probióticos de alta estabilidad como Floragut. Importante esto, la relación de la alimentación con el intestino, y eso se relaciona también con ese eje intestino-cerebro. Hoy en día el conocimiento sobre la microbiota, cómo impacta nuestra alimentación, lo que hacemos a nivel de nuestra flora intestinal es cada vez más robusto y así lo demuestran estos trabajos. Sí, claro, por ejemplo, lo que hablaba de este trabajo es un poco de la alimentación mediterránea y esta relación en evitar enfermedades crónicas del intestino. ¿Por qué? Porque en realidad la dieta mediterránea lo que nos lleva es una alimentación antiinflamatoria y la inflamación crónica, todo lo que nos generan los procesados, el exceso de azúcares, de edulcorantes, de aditivos, es inflamación. Y la inflamación es lo que genera en realidad la mayoría de las patologías del intestino, porque genera un intestino más permeable, porque genera obviamente cambios en las disbiosis, o sea, cambio en el intestino, hay disbiosis, hay esta diferencia entre bacterias buenas y malas que no está equilibrado y predispone obviamente a molestias y síntomas del día a día de nuestros intestinos. Y ese desequilibrio que se genera en la microbiota, esa disbiosis, en este trabajo puntualizan la necesidad del agregado de un probiótico en particular. Este trabajo lo menciona muy claro. Necesitamos aportar cuando suplementamos, porque hay síntomas de intestino irritable, cuando tenemos esa sensación de pesadez en nuestro estómago, cuando hay cambios en el tránsito que nos generan realmente un malestar, ahí tenemos que aportar el probiótico en una forma estable. Y eso es la forma de Floragut que menciona este trabajo. ¿Qué implica esto? Que el probiótico realmente llegue a colonizar. Que el probiótico llegue en una forma que esté viva, porque lo tenemos que aportar en esa forma viva que genere el equilibrio de la microbiota. Exacto, y va a ser tan importante el aporte de Floragut como probiótico estable para que llegue vivo, como también obviamente las bases, por eso también en el estudio se habla de esta alimentación mediterránea. ¿Por qué? Porque yo con Floragut voy a aportar esas bacterias benéficas al intestino, pero después tengo que ayudar a mantener baja esa inflamación, y eso me va a ayudar la fibra, que es en parte ese alimento de estas bacterias buenas. Entonces muy importante las frutas, las verduras, los cereales integrales como parte de nuestra alimentación para también a largo plazo mantener y favorecer esta salud intestinal. En todo en salud es un conjunto. Nada aislado funciona. Entonces necesitamos una alimentación saludable. Y el decir alimentación mediterránea, estamos hablando de una alimentación real, saludable. No es que tiene algo en particular. Surge de ahí, pero es la alimentación que recomendamos programa tras programa. Y en casos particulares, como en este caso, a nivel intestinal, el agregado de un probiótico estable como Floragut. Nos vamos a ir un breve corte, pero enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número
de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. No te puedo explicar, sí que en la televisión no se transmiten los aromas. El olor que hay en el estudio acá, riquísimo, quiero tirarme de lleno a estas milanesas que están preparadas. Muy bien cocinaste, Delphi, ¿eh? Mazo, igual, no lo cociné yo. Ahora ahora me vas a contar. Yo te voy a contar. A mí me gusta mucho cocinar. Hay con ciertos alimentos que si encuentro proveedores que tienen copados, digamos, la materia prima, los rebozados, los rellenos, como con otras cosas, sí compro y me friso y me estoqueo y después lo cocino, depende del medio de cocción que elija para los alimentos, de manera sanita en mi casa. Vamos a hablar si las milanesas sirven dentro o son un alimento que podemos incorporar dentro de un plan de descenso de peso, fritas o al horno. Vamos a empezar a entender un poco más, pero yo la verdad estoy en ayunas. Y tengo que romper mi ayuno. ¿Puedo? Obvio, pero escuchá, ¿por qué una tostada con huevo qué es? Una tostada con huevo ¿qué es? Hidrato con proteína. Una milanesa ¿qué es? Hidrato con proteína. Exacto, ese es el punto 1 de la principal pregunta que me hacen sobre milanesa sí o no para un plan de alimentación saludable. Obvio, o sea, los platos siempre están compuestos generalmente y lo que recomendamos es por una proteína y algún hidrato de buena calidad. Entonces, dependiendo el relleno que tenga esa proteína, el tipo de rebozado y obviamente la cocción, puede ser un alimento súper saludable para el día a día, digamos, de nuestra dieta. O sea, no está asociado con milanesa con papas fritas como una comida chatarra, sino que si yo la reversiono o la adapto, puede estar como parte de nuestro día a día. O sea, ¿el punto clave pasa a ser la cocción? ¿Frito horno? Sí, en realidad hay muchos puntos. Bueno, uno de los principales puntos obviamente es la cocción. ¿Por qué? Porque ahí me cambia en realidad la energía, las kilocalorías que tiene ese plato y también el tipo de grasas y la cantidad de grasas, que es algo que obviamente, si bien son necesarias, depende qué calidad, que lo hablamos en otros programas, y cuánta cantidad consumimos por día. Si ahí me pueden compartir una placa, les puse las diferencias entre lo que puede llegar a tener una milanesa hecha al horno o una milanesa frita. A ver, visualizamos. Está ahí. Entonces, te puede variar entre casi el doble de kilocalorías, más o menos. Una milanesa al horno, o sea, un plato con milanesa, por ejemplo, más ensalada, va a estar 300, 350 kilocalorías el plato, cuando una milanesa frita está casi duplicando entre 500, 550 solo la milanesa, ¿no? Más la guarnición. Ni te digo si hay papas, que llevo a 1000 kilocalorías. Y obviamente la diferencia está dada en las grasas. En las grasas. Y eso sí es algo que tenemos que controlar en no pasarnos de cierta cantidad de grasas, sobre todo saturadas, que es cuando freímos se genera ese tipo de forma de grasa, ¿no? No grasas tan buenas o grasas que tenemos que moderar en la alimentación. Entonces ese es punto 1, que es la cocción. Cocción, listo. Y acá veo un montón de milanesas distintas. ¿Cuál me vas a recomendar para probar? Ahí está el punto. Yo quiero saber con cuál de todas estas Ahí voy está el punto 2. Primero agradecer a los amigos de Breeders que me mandaron toda esta variedad para poder mostrar los diferentes rellenos que hay y rebozados principalmente para elegir. Yo quiero comer. Vas a poder probar. Ahí está, Mirá, yo te voy a decir mis favoritas, que no van a ser las de todos, pero voy a empezar por esas porque pueden ser las más polémicas, que son las keto. Que ahí está, por ejemplo, sigue siendo una milanesa, pero es una milanesa low carb, o sea, baja en hidratos de carbono. Por ejemplo, si vos estás haciendo un programa de descenso de peso o un plan de alimentación porque querés bajar y medir la cantidad de hidratos de carbono en tu alimentación, que lo hablamos varias veces, podés perfectamente utilizar las milanesas keto, que es, por ejemplo, pollo o carne, tienen las dos variedades, rebozadas con harina de coco, harina de almendras y maní. O sea, con grasas saludables. Bien. Entonces no tiene hidrato. Y eso, combinado con unos buenos vegetales, es un posible plan de descenso de grasa. Y esas son mis favoritas porque además el rebozado es bien crocante, porque sé que el maní es crocante, la almendra es crocante. ¿Querés probar esas? Pruebo, dale. No, vamos a probar la recomendación de la Nutri. La tengo a Nutri al lado, me recomienda la milanesa keto. Al horno. Pero cortame más chiquito, ¿vos te pensás? ¿Esto? Mirá el pedazo que me... Viste que yo soy fan del maní además, estos tienen cachitos de maní. Vamos a agarrar. A ver, Milton. Esta es mi favorita, la amo. Muy rica. Es re diferente a una milanesa tradicional, pero tiene mucho más sabor para mí que una milanesa tradicional. Igual ya sé que no me van a bancar todos, pero bueno. Si la probaste van a bancar. Muy buena, ¿eh? Sí, buena. Muy buena. Otra variedad que se tiene, por ejemplo, esta está hecha en la air fryer, no está frita, pero es pollo y el rebozado es crispy. Que también, digamos, que está bueno a veces para cambiar las texturas, los sabores, los gustos, sino es probar diferentes rebozados. Y ese está hecho con panko, que es un tipo de cereal, pero que genera más crocancia. Y esa, por ejemplo, es rellena de pechuga de pollo. Ese método de la air fryer
sirve y es recomendable? Sí, o sea, son métodos... ¿Se logra esa sensación Para- de frito? Porque la realidad es que la milanesa es frita. La milanesa es frita, sí, cuando lo estemos como consumiendo, que es lo que hablo a veces. Tu abuela te invita a comer, siempre hace las milanesas fritas. Es un domingo, está buenísimo. Ahora, si nosotros queremos tener como parte del día a día en el freezer milanesas que están buenos porque súper resuelven, está bueno tener variedad y obviamente hacer la cocción en el día más saludable. Entonces, para el día a día, por ejemplo, esta es de pechuga de pollo. También variar los rellenos. No siempre comer carnes rojas. Entonces, un día poder usar de pechuga de pollo, otro día poder usar de lomo o de ternera, por ejemplo, que está bueno. Estas son de cerdo, que también está bueno tenerlo en variedad por ahí una vez por semana. Y poder variar no solo los tipos de rebozado y la cocción, sino los rellenos y las proteínas que consumamos, como cualquier tipo de alimento. Bien, esto, la verdad, estoy mirando las milanesas, ya estoy viendo cuál es la próxima que voy a probar. Pero había otra placa, ¿no? Sí, que es lo que digo, que un alimento por sí solo nunca va a ser ni bueno ni malo, ni va a servir para bajar de peso o no, sino que va a depender cómo lo combinemos o en qué momento del día lo consumamos. Entonces, una milanesa que tenga un rebozado, por ejemplo, de panko, que tenga un rebozado de pan integral o de pan rallado o alguna variedad de cereales, es una proteína con un hidrato de carbono. Si eso yo lo combino, por ejemplo, con papas, con arroz y con algunos verdes, como tenemos en esa placa, puede ser un muy buen preentreno. ¿Por qué? Porque el carbohidrato me aporta energía y la proteína también me ayuda a los músculos. O un buen plato para personas que quieran aumentar y mejorar la masa muscular, ¿sí? Ahora, en personas que quizás quieran descender de grasa o un plato para la noche, que es un momento del día que yo ya no uso tanta energía, por ende no tiene tanto sentido hacer cargas tan grandes de hidratos, que es energía, una buena opción para la cena es elegir más, tipo en las keto o las low carb, exacto, que tienen rebozados de grasas saludables con vegetales y es una super cena. O sea, es un alimento versátil que lo podés incorporar dentro de un plan saludable. Ese es el mensaje que tenemos que dejar. Ese es el mensaje y entender cómo podemos variarlo en los platos, o sea, es mirar el todo y no solo, es como hablamos con el huevo a veces, no es solo el huevo, es depende cómo lo combino, cómo lo consumo y acá es lo mismo. ¿Vas a probar otra? Pruebo otra, dale, que tengo ganas de probar. A ver, ¿cuál me recomiendas? Dale un pedazo. Así. La del pollo crispy, me Los parece. muchachos ahí en el panel también No, me están no, esperando. No yo. soy el único, ¿eh? No, vamos a fundir Con a las Bredel crispy. porque... Ahí te- No, sí, está también los buenísima. técnicos quieren, ¿eh? No, para eso no O sea, confío. ¿hay para todos? Sí, vamos a compartir. Toma. Uy, A ver, Las a de ver. pechuga de pollo y el rebozado es crispy. Buenísima. Muy bueno. Esa Muy es bueno. mi segunda favorita después de la keto. Pero... Y después también hay variedad con rebozados, y esto es importante, por ejemplo, para Gaby, Hablá, que es celíaco, son gluten free. Entonces también Muy tienen bien. variedad gluten free y variedad keto, que también obviamente es apta a celíacos porque no tendría ningún gluten o harina. ¿Se le puede poner mayonesa, esas cosas? ¿Qué opinas? Uy, los Sí. condimentos que es la pregunta. Condimentos. A ver. ¿Ahí lo arruinamos? No, ahí tuve un debate el otro día. Si A ver. la milanesa es tan rica como todos dicen y les gusta tanto, no deberían taparla con condimentos. Si pero no, queda bueno, es un mito que la milanesa es el alimento más rico. Si le están tapando con mostaza, con O sea, no le ponemos condimento. Sin condimento. No le Mira, agregamos si ese tengo tipo de aderezo. Si no tengo le- que elegir uno de los Pero, tres aderezos, sí, ¿cuál? la mostaza es el que tiene mejor cantidad de azúcar. Bueno. Comparado Bueno. con la salsa de tomate, por ejemplo, que tiene bastante azúcar, y la mayonesa, que tiene mucha grasa. Y a la napolitana. Muchas gracias, Delphi. Delphi. Napolitana me gusta. Napolitana. Napolitana Muchas me gracias, gusta Delphi, porque, ¿eh? bueno, La verdad, no, a mí no me comimos agradezcas. rico. Agradecer A a los Breder. chicos, es A Breder muy rico. @breders.arg. Posta que muchas veces a mí me resuelve y puedo como llenar el freezer y tener diferentes opciones para la semana, para recibir a gente con calidad y rellenos y rebozados de buenos, y eso es importante. Bueno, dejamos las milanesas para el equipo y después nosotros háganos un lugar a nosotros, podamos seguir comiendo. Vamos a la mesa que nos ¿Te metemos acompaño? con la columna de Marcelo Rabinovich. Pero nuestro una psicólogo. mesa tiene que tener platos. Trae la mila. Trae la Tiene- mila para tiene acá. una mila. Ahora después te la ponemos se en la mesa. retira Ya el se plato. fue. Ya se fue. Ya no Ya la se fue. sacaron. Ya está. No quedó más milanesa. Pero prometeme que cuando termine el programa le entramos al plato. Sí, claro que sí. Listo. Bueno, voy a hablar de un tema que es muy importante, que tiene que ver con la violencia invisible emocional que mucha gente ejerce, pero vamos a explicar qué significa esto. O sea, es cualquier comportamiento que una persona utiliza para deteriorar el bienestar psicológico de otra, pero sin contacto físico.
No hay contacto físico, pero vos ves que la persona tiene una manera de manejarse con el otro que lo va deteriorando. Y no es solo el psicópata. No tiene por qué ser siempre un psicópata. Hay gente que tiene actitudes psicopáticas, pero es más, voy a dar algún ejemplo. Lo cierto es que son relaciones donde una de esas personas empieza a manipular, empieza a manejar, empieza a controlar. No hay duda que hay también preguntarse por qué a mí me pasa con este tipo de persona, este tipo de vínculo. Pero y ese tipo de relaciones se da en cualquier ámbito, familiar, amigos, laboral. En general son más de pareja. Mucho se da dentro del ámbito laboral, que por esta relación asimétrica, donde hay una persona que es el jefe y el otro es el colaborador, se manipula desde ese lugar de poder, pero es muy común, especialmente el tema de las parejas. No voy a dar nombres, pero uno tiene amigos o amigas que te van contando historias y es, no te puedo creer, pero cortá. Y vos ves que no pueden, quieren pero no pueden. Y voy a dar algunos ejemplos de este tipo de relación. Uno se llama gaslighting, que es este fenómeno, gaslighting. Okay. Uy, qué inglés. Lo que pasa es que tengo un beso milanesa en la boca y no sale muy bien la pronunciación. Sí. Pero es la típica donde uno le dice a Delphi, no exageres, no puede ser, no. O sea, niegan la realidad, hacen que Delphi dude de la percepción que tiene y hasta digo, no exageres, no fue para tanto. Otro es la típica, la culpa. O sea, la víctima se convierte en victimario. Y bueno, yo reacciono así, Delphi, porque vos también a veces venís con cada cosa, yo estoy nervioso con el tema del trabajo, vos me provocás. O sea, siempre es culpa del otro. La reacción siempre es un acto de reacción a algo que hizo el otro. Se justifican en eso. Exactamente. La crítica, después otra, la crítica solapada, donde en realidad es, che, Delphi, muy lindo, pero la verdad que cada vez que hablas. ¿Está bien? O sea, son críticas solapadas. El ninguneo es. Ninguneo, pero te va bajando el valor como diciendo, sos muy linda, etcétera, pero cada vez que hablas de política, no es lo tuyo, ¿está bien? O sea, te va bajando el valor, pero lo peor de todo, que es como algo muy lento, que uno de a poco empieza realmente a dudar si es cierto o no. Después tenés otros que es, ahí está. Un día te pone ahí arriba, sos genial, sos realmente una princesa, y otro día sos la peor persona del mundo, y esto genera en otra persona que genera muchísima inestabilidad. O me peleo con Delphi y de pronto no hablo por un día. O sea, todas estas pequeñas conductas que son cotidianas, ¿qué efecto termina ocurriendo? Mira, te voy a mostrar con algo muy sencillo. No tengo la producción que tiene Delphi, ¿está bien? Pero hagamos cuenta que esto es una persona, ¿está bien? Y esto es, te insulto, ¿está bien? Y voy dejando agujeros y después puedo pedirte perdón. Pero esto queda en la mente, esto queda en las emociones. Y estos agujeros son más terribles concretamente que un moretón. ¿Está bien? Algo que termina ocurriendo concretamente es que después la persona tiene la autoestima baja, muchísima ansiedad, ¿está bien? Y la verdad que después lo comparte con las amigas y lo peor de todo no puede cortar. Es una relación tóxica. Y esta persona cuando vos la ves te parece encantadora. Pero no tiene es muy buena narcisismo, no es narcisismo de la persona esa que ataca, no tiene una... Bueno, en el fondo no hay una patología. Totalmente, o sea, es como que yo valgo justamente en función de lo que vos no valés. Claro. Lo peor de todo es que la persona se lo empieza a creer. ¿Saben por qué? Porque la víctima se empieza a mirar en los ojos del victimario. Pero lo peor de todo es que la persona empieza a sentirse culpable. Cree que soy yo, ¿está bien?, la que provoca este tipo de situación. En general son personas muy inteligentes, tienen muy buena manera, digamos, de hablar, pero son personas en realidad que tienen muy bajo autoestima, que con esto tratan, obviamente, que las cosas ocurren, pero tengo un test. O sea, ¿uno puede identificar si Sí. está siendo Sí. atacado emocionalmente? En realidad, uno, la verdad, a veces lo niega. Lo niega, ¿saben por qué? Porque a veces uno tiene miedo de estar solo. Y con esto de tener miedo de estar solo, justifica cualquier cosa. Eso no es amor. Y la verdad que vos cuando lo comentás a los amigos te dan algún consejo, pero después la persona dice, sí, tenés razón, y cuando vuelve otra vez a ese vínculo, otra vez vuelve a una relación tóxica. No es consciente, es inconsciente. Pero te propongo lo siguiente. Tengo un test. Vamos a hacer el Un test. test para ver si tenés A ver. una relación tóxica. ¿Está bien? ¿Hay placa para hacer el test? Sí, hay placa. Hay una A placa, ver. ¿no? Hay una placa, pero lo que tenés que contestar, sí o no. ¿Está Primero bien? preguntas, vamos, sí o no. A ver. Está bien como para que uno pueda, es más, hasta les... Vos nos hacés las preguntas, sí o no, respondemos en tu casa y acá en la mesa. Es más, pueden ustedes contestarnos a sus parejas, sino si tienen a alguien conocido. La primera pregunta es si sentís que tenés que pensar 2 veces antes de hablar para evitar una mala reacción de tu pareja.
¿Se entiende? Tenés que pensar 2 veces, que ¿lo digo o no lo digo? Porque tengo miedo ¿Esa que si pareja digo- lo podemos reemplazar por amigo o por quien vos estés puntualizando quieras hacer este test? Lo que pasa es que es cierto que esto se da mucho más en relaciones de pareja o relaciones, digamos, laborales. Ok. Después, la segunda pregunta. ¿Te hace sentir que todo lo malo que ocurre en la relación es culpa tuya? Como que todo lo malo siempre la culpa es mía. Tercer pregunta. ¿Es sí o no? Claro, tengo que contestar sí o no. Está bien. Cada sí sí o suma no a punto. cada pregunta. Cada sí sumas punto, cada no, no. Exactamente. Listo. La tercera. No, porque ¿Te sabe- ridiculiza? ¿Minimiza tus logros o se burla de tus opiniones? Vos venís contento, le vas a contar algo que hiciste, bueno, está bien. Eso era. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Está bien? Otro punto también interesante, voy para la 4. ¿Te controla o decide con quién hablas, qué haces o hasta cómo te vestís? Sí, acá la gente que está detrás de la cámara dice Acá sí. todos. Las come milanesas, sí, tía. sí, no sé si me está hablando de la suegra, bueno, no importa. La quinta, te aísla de tus amigos porque también tienes esta facilidad, te empiezan a sacar de tu entorno. Te aísla de tus amigos o familiares con excusas sutiles o manipuladoras. No, no te conviene, es lejos, es de noche, no Quédate vayas, tirando todo cerca, quédate, te fuera. propongo algo distinto. Y la última, ¿te hace sentir inferior o que sin él o sin ella no podrías salir adelante? ¿Se entiende? Como que te hace creer que solamente vos podés progresar gracias a él. ¿Sí o no? La gran pregunta es, ¿qué puntaje te dio como para que vos puedas entender qué tipo de vínculo que tenés en este momento? de Ahora pareja? sí, Vamos entonces a ver vemos la placa con Ahí los está. resultados A ver la placa. para ver si identificamos esa violencia emocional invisible. Acá hay gente que me está diciendo 20. Si tuviste Ahí 0-1, está. si estás 0-1, la relación digamos que es bastante saludable. Bien. ¿Está bien? Cuando está entre 2 y 3 es como para empezar a preocuparse, ¿está bien? Porque algo que es importante, esto es gradual. O sea, Claro. que si estás en 2 y 3 es porque estás en este proceso en el cual después termina con 5 y 6, donde, repito, si estás en 5 y 6, sí o Ay. sí, consultá. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que vos sos consciente, pero no podés romper con esto. Y algo para mí muy importante. Si vos sufrís o dudás, eso no es amor. No es amor, ¿está bien? Es tóxico. Y lo que es importante es que si un termina en tercero, es muy difícil romper con esto. Y deja de mirarte en los ojos del otro. Bien. Bien. Excelente. Ahí me quedo. Si Muy identificás, bueno. si estás en ese 5 y 6, pedí ayuda y tratá de Totalmente. salir de esa relación porque es tóxica y te está lastimando. Gaby, hablamos de la Sí, osteoporosis. Vamos a hablar y un la poco osteopenia. de la osteoporosis y osteopenia. Vamos a hacer un test junto con la gente, explicar un poco. Acá tengo una cabeza de fémur, una cadera. Esta es una de las fracturas más frecuentes que vemos. El hueso generalmente se debilita acá. Ahí está marcado, hay distintos puntos donde Sí, sí, se sí. tiende a romper. Se tiende a romper por aquí arriba, acá. Y esto es cuando, como decimos, ¿no? La osteopenia es un aviso, la fractura es la consecuencia, ¿no? Claramente la osteoporosis es el debilitamiento de la masa ósea, o sea, el hueso no tiene esta fuerza, no tiene este calcio bien depositado. Y ahora vamos a hacer un test. Vamos juntos a hacerlo, a ver, como hizo recién Marcelo, Mirá, si te da... mirá, la pantalla. Ahí Cómo está muy vemos bueno esto, ¿eh? Cómo se va haciendo más esponjoso, más débil en el hueso con Ahí se ve un hueso osteoporosis. totalmente saludable y se nota es más macizo, clara- ¿no? muy macizo, con la cantidad de estructura ósea, con el calcio, con todo lo que necesita un hueso para ser fuerte. Como decimos siempre, el ejercicio de fuerza sirve mucho para esta etapa. Y la osteoporosis que vimos recién, vieron que está todo, unas trabéculas todas debilitadas, hay mucho espacio. ¿Ven esos agujeros que hay ahí? Sí. Y eso claramente, si te caes después de los 50, 60 años, es muy probable que si tenés ese hueso, te fractures. Y ahí todo lo que genera una fractura de cadera como discapacidad, cirugías. Entonces vamos a tratar de prevenir. Vamos a hacer el test para tratar de identificarlo y por eso es tan importante, más allá del test que vamos a hacer la densitometría ósea. Sin dudas, después de al principio de la menopausia, ya cuando estás con esos signos y síntomas en los que realmente tenés periodos que te vienen y que no, hacete la densitometría ósea y ver si ya hay esta osteopenia. O sea, osteopenia es un poco antes de esto que es obviamente la osteoporosis. Eso sería donde podemos actuar. O sea, Así la que densitometría, para hacértelo fácil, es como una foto de cómo Sí. está ese hueso. Por eso es importante muy la poco consulta. invasivo aparte, es muy fácil, se hace en forma ambulatoria, no requerís ningún tipo de preparación. Así que está muy, muy bueno. Por eso la consulta con el ginecólogo, que seguramente te la va a pedir, o tu endocrinólogo va a pedirlo porque necesitamos saber y tener noción de cómo está ese hueso.
Además de eso, vamos a hacer un test con distintos factores que te pueden ayudar a identificar si se está debilitando y si estás en riesgo Buenísimo. de osteopenia y osteoporosis. Así es. Vamos con la primera. Cada pregunta sumás un punto también. Sí. Y vamos a resolverlo después de hacer estas preguntas. Bueno, la primera es, ¿tenés más de 50 años? Esta sería la primera pregunta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Esto ya no lo podemos cambiar, pero en esta edad es donde comienza a debilitarse el hueso. ¿Hombres y mujeres igual? No, más en mujeres. Ah. la Se da verdad más que en mujeres, pero el hombre no también, está exento, no está ¿eh? exento. No está Especialmente exento. los celíacos tenemos más riesgo de Ok. osteopenia. Vamos con la número 2. ¿Sos mujer posmenopáusica? O sea, tenés 50 años. Hay gente que a los 50 tiene y hay gente que le llega la menopausia muy joven. Tengo muchas pacientes, 40 años. Decime. Perdón, ¿te puedo Quiere meterse, interrumpir? pero- Sí, pero Sí. perdón. Si una mujer tiene la menopausia más temprano, ¿tiene más riesgos de tener, por ejemplo, Y va a osteopenia, empezar osteoporosis? antes, porque acuérdense, la señora que nos está viendo, el señor que está del otro lado, que cuando viene la menopausia caen esos estrógenos que protege a la mujer. ¿Por qué la mujer tiene menos eventos cardiovasculares en la edad fértil? Pues tiene estrógenos que la protege, tiene menos hipertensión, menos enfermedad cardiovascular. Y lo mismo sucede con el potenciamiento del hueso. Lo mismo sucede. La verdad que en esta etapa aumenta el riesgo. Entonces, cuanto más joven, más rápido hay que hacerse la densitometría, más hay que tener el diagnóstico. Así que está muy bien la pregunta. Vamos con la pregunta 3. La 3. ¿No consumís vitamina D o tomás poco sol? Sabemos que estamos viviendo en un país austral. Sabemos ya de la vitamina D, hablamos muchísimo y vamos a hablar también un poquito de vitamina D, que es una vitamina, pero también es una hormona. Sabemos que sirve para la absorción de calcio, sabemos que se activa a nivel de la piel. Sabemos, como nefrólogo, nosotros, bueno, el tema renal es fundamental, porque vemos toda la osteodistrofia renal. Pero más allá de eso, la vitamina D, si nosotros no la suplementamos, tendremos que tomar sol. Y la verdad que no todo el mundo toma sol y generalmente da baja. Así que la pregunta es Más del esta. 60% de los argentinos tienen deficiencia de vitamina D. ¿Y cómo Bien. afecta el humor, no? La vitamina D. Vamos con la número 4. ¿Tuviste fracturas o antecedentes de fracturas en tu familia? Y estos son fracturas, no siempre, por ejemplo, de golpe. Hay gente que hace fracturas por, especialmente en la muñeca, en la osteoporosis, se ve, quizás fue un mínimo golpe. Tengo casos de muchas mujeres que se fracturaron porque ya tenían esa osteoporosis y nunca tuvieron ese diagnóstico. Así que muy importante esta pregunta número 4. Vamos con la número 5. Así ya la cargan en el sistema. No haces ejercicio de carga, de fuerza, o sea, y obviamente el aeróbico, pero la carga, la fuerza. ¿Cuántas veces dijimos acá, Milton, el tema de el músculo es vida, el músculo es longevidad y el músculo también protege los huesos? Número 6. Consumís alcohol, tabaco o corticoides. El corticoides debilita mucho el hueso. Obviamente el tabaco, el alcohol, las mujeres no... A ver, deberían moderar muchísimo. El hombre obviamente, pero las mujeres deberían moderar muchísimo el alcohol. De hecho, cada vez, por ejemplo, las sociedades de oncología y de osteopenia, osteoporosis, de lo que es osteología, no recomiendan tomar alcohol directamente. ¿Por qué? Porque desmineraliza el hueso. Ahí estamos hablando Bien. de dos conductas que tenemos que corregir. Corticoides, si estás en tratamiento bajo indicación médica, hay que Obviamente. seguirlo, pero hay que tener en cuenta este punto que tiende a debilitar la estructura ósea. Vamos con los resultados. Vos estuviste respondiendo por sí A o ver. por no. Cada sí sumaste un punto y vemos los resultados. A ver. 0,2, bajo riesgo. Bien. 3 a 4, riesgo intermedio, consulta, claramente. Y 5, claramente tenés que hacer una densitometría, tenés que tener una idea de tus valores de vitamina D y ver con tu médico la posibilidad de sumar también suplementación. Y cuando hablamos de suplementación, ya mencionamos la importancia de la vitamina D, que es clave y fundamental Bien. para que el calcio se absorba. Ahora, el gran problema que tenemos con el calcio, y sobre todo en esta etapa de la vida, es que tiende a depositarse en las paredes arteriales, nos aumenta el riesgo del evento cardiovascular, que dijimos, las mujeres jóvenes en general tienen una protección, tienen esas hormonas que protegen del evento cardiovascular. No están exentas, pero tienen una protección. En esta etapa de la vida lo pierden. Y ese calcio que estamos aportando se tiende a pegar en las paredes arteriales, aumentándonos el riesgo. ¿Qué vitamina o qué suplemento podemos agregar como parte del tratamiento y que hoy en día está dentro de las guías de osteoporosis y osteopenia para disminuir ese riesgo y para que sea efectivo ese calcio que estamos aportando? Bueno, hay una vitamina
oculta, vamos a decir, una vitamina que poca gente conoce, que es la última descubierta, que es la vitamina K2, que en Argentina hay una patente original, esto es muy importante porque vemos K2 por todos lados, que es CADOS. Acá voy a mostrar ahí, si lo pueden mostrar bien, K2 CADOS. Este caso es un lanzamiento que es muy interesante porque mucha gente me venía pidiendo K2 Duo cada vez que yo comentaba de la K2, porque existe la K2 simple, que es menaquinona 7, que ese es el nutriente, menaquinona 7. ¿Qué hace la K2? ¿Y por qué es importante lo de la Duo? Y también existe una que es K2 total, que tiene calcio. Quiero comentar bien esto. La K2 es como un efecto dual, doble. Tiene un efecto sobre el hueso, potenciándolo. Lo que hace es estimular una hormona que se llama osteocalcina, que es muy importante. Lo que hace es entrar el calcio al hueso. Eso es lo que hace la K2. Y en la patología vascular, porque es tan importante para los cardiólogos, para los nefrólogos, y ya hay estudios en insuficiencia renal, hay estudios sobre ACV, sobre Alzheimer, impide el depósito de ese calcio en las arterias. Entonces, si vos tomas el K2 Duo, vas a tener la vitamina D3 en una muy buena dosis, 3.000 unidades. Los estudios clínicos, por ejemplo, revelan que a partir de 45 microgramos, que está bien en la dosis, ya el estudio Rotterdam, un estudio muy interesante, disminuye eventos cardiovasculares. Y después los estudios interesantísimos sobre fracturas, osteopenia, osteoporosis, revelan que el aporte de K2 CADOS disminuye la incidencia. Incidencia es nuevos casos de fracturas. Entonces, vos lo que tendrías que hablar con tu médico es esto. Si tengo osteoporosis, osteopenia. De hecho, tengo pacientes que con K2 Duo y con K2 Total han mejorado de osteopenia a normal. Con cambios en el estilo de vida, ¿no? Claramente. Hay que tener en cuenta entonces dos cosas. El aporte nutricional, calcio, vitamina D, vitamina K2, esta CADOS, como parte de lo que es la prevención. Exactamente. Y también del tratamiento. Ahí se agregan la posibilidad de determinados fármacos, que son los bifofonatos o demás, que son fijadores de calcio adicionales. El tratamiento, una vez que está el diagnóstico, tiene que ser completo. Incluye medicación e incluye la parte nutricional, que en esta patología es fundamental. Sí, yo creo que los tres pilares son claves. El estilo de vida, la suplementación y los tratamientos, bifofonatos, y podemos ir a tratamientos endovenosos mensuales. Hay un montón de tratamientos avanzados, depende del grado de osteopenia y osteoporosis, pero lo más importante es no llegar a la fractura. ¿Por qué? Porque llegar a fractura implica discapacidad, daños, cirugías, y esto realmente es el tratamiento que recomiendan las guías internacionales. Es importante esto, Gaby, que estamos marcando, porque es un cuadro silencioso que no da síntomas, y por eso fue este test. Por eso es que nosotros hablamos constantemente de este tema, porque es donde más podemos hacer a partir de la prevención para evitar algo que una vez que se da ya es tarde. Excelente, es así, y la verdad que recibimos muchas consultas de este tema, y siempre consulta a tu médico clínico. Hoy existe la osteología como especialidad, o tu médico endocrinólogo que seguramente te va a recomendar menaquinona 7, vitamina K2, CADOS, ya sea sola, con calcio, D3 y K2, o la famosa o nueva K2 Duo, que tiene K2 y D3. ¿Sabes que se nos fue? Se nos fue el programa. No. Sí, Aparte, ya se está yendo. porque Gaby siempre va al hueso. Sí. Bien. Perfecto. Frases finales quiero. A ver, ¿Tienen Marce, frases vos finales? primero. ¿Yo primero? No, siempre es al revés. El cierre tiene al revés, que ser. no rubro. Hoy quiere la frase final. Ahí la tengo. Los mejores médicos no se encuentran en la farmacia. Son el movimiento, el descanso, la nutrición y el propósito. Me gustó. Bien. Me gustó. Y lo mío es que el arte del manipulador es hacerte pedir perdón por lo que él te hace. Perdón, Marca. Uy. ¡Epa! ¡Oh! Me gustó. Y, No le vamos a dar más y milanesa a Milton para quiero esto. proponerle acá a Delphi lo siguiente. Yo te explico el pensamiento lateral que no lo entendiste por una milanesa. Bueno. ¿Listo? Buen Listo. cambio. Bueno, se nos fue el programa. Ustedes se siguen comunicando al número WhatsApp que aparece en pantalla. En el momento que quieran nos dejan las preguntas, van a entrar al sistema en algún programa, seguro van a salir al aire y nosotros vamos a tratar de dar respuesta. Te agradecemos, no quedó tiempo para más, nos volvemos a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN, Buena buena salud. salud.